Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula en la Luna, aquí por Radio La Luna AM 1140. Muy buenos días, mi compañero de todos los lunes y los martes de 12 a 14 horas, Daniel de Abrantes. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a nuestros oyentes este día soleado y que invita a caminar. Le vamos a dar los buenos días también a otro amigo que hoy nos acompaña en la mesa, Bueno, Matías Greter. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal, Mario? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Daniel? Un saludo a todos los oyentes. Bueno, acá nos baja el promedio de edad con la presencia de Matías, Sí. Bien. Hasta ahí Bueno, Hasta ahí. buenos días a nuestro queridísimo operador que hace posible que esto salga al aire con total perfección y podamos resolver todos y cada uno de los problemas que tenemos que enfrentar desde el punto de vista técnico de las comunicaciones, etcétera. Héctor Didío, el number one, el número uno. Bueno, no te puedo decir el número uno porque tenés otro compañero que también hace posible, Beto Perdomo, que también hace posible que esto salga, así que no vamos a ser cuidadosos, son los dos número uno. Bueno, y buenos días a todos los que nos escuchan por las aplicaciones de celulares y también para quienes nos escuchan por internet en distintos lugares de la República Argentina. No tengan absolutamente ninguna duda que en cada provincia hay alguien que está en estos momentos poniendo la brújula y está entrando en Radio La Luna. Y buenos días también para Radio Fénix, 92.1 MHz, Corrientes Capital, y un saludo para Mónica Colunga, que hace posible que correntinos y chaqueños, por lo menos quienes quieran, puedan escuchar este programa emitido desde El Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires. Y también, desde luego, a Radio La Paquita, allí en ese lugar que tanto me gusta. Me gusta toda la Argentina, me encanta toda la Argentina, pero el día que pisé Uspallata, que fue el siglo pasado, tuve una sensación tan especial, tan increíble, que es un lugar directamente mágico, y allá hay gente que nos está escuchando, compatriotas que nos escuchan a través de Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza. Un abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza. Bueno, hoy íbamos a tenerlo en el piso a Claudio Lozano, pero Claudio fue abuelo nuevamente. Le vamos a preguntar qué número de nieto es hoy, y lógicamente que primero está el nieto. De todas formas nos vamos a comunicar con él en muy poquitos minutos y vamos a salir al aire con él. Quiero decirles, porque por primera vez lo voy a decir, que hay que suscribirse al canal de YouTube, en Twitter y en Facebook, La Brújula en la Luna. Usted puede ir a YouTube y pone La Brújula en la Luna. Puede hacerlo por Twitter, La Brújula en la Luna, y puede hacerlo por Facebook, La Brújula en la Luna, y hay que suscribirse al canal, porque esto nunca lo dijimos, y todavía es poca la gente que sabe que hay que suscribirse al canal para poder tener acceso, en fin, para que le lleguen los programas, para que si un día usted no puede escuchar la radio, de todas formas por una u otra vía le pueda estar llegando el programa y después escucha lo que le interesa, porque lógicamente todos estamos cortos de tiempo, a veces no podemos utilizar las 2 horas, pero hoy le puede gustar la charla que podemos tener con Claudio Lozano, o la que podemos tener con Paula Alvarado sobre el tema de la apelación en ese juicio histórico del cual ya hablamos, de los hermanos Pilagá, que es una comunidad de pueblo originario allá en Formosa, o también con el analista internacional Eduardo Bior, con quien vamos a estar hablando alrededor de las 13:15, que va a hablar sobre la crisis en Paraguay y la desintegración del Mercosur, que no es tema menor. Y finalmente vamos a hablar hoy alrededor de las 13:30 con un candidato acá, intendente de Morón, Lucas Gui, que ya fue intendente en 2 oportunidades. Quiere decir que por ahí algún fragmento le interesa más que otro y lo elige. Para eso ¿qué hay que hacer? Hay que ir y suscribirse a través del YouTube, del Twitter o el Facebook en La Brújula en la Luna. Les cuento, muy brevemente, porque ya vamos a estar en comunicación con Claudio Lozano, que ayer estuve en el cumpleaños número 99 de Jaime Fuchs. Ahí, bueno, estuve con Miguel Bonazo, con Julio Gambina, en fin, con un montón de amigos, con Sebastián Ramírez, con, qué sé yo, cantidad de amigos. Me vio Jorge Cardelli, con Patricia, con
muchísimos amigos, festejando el cumpleaños 99 de un hombre que empezó su militancia allá por 1940. Es decir, que es como la historia viviente, porque llegar a los 100 años no es para todos. Y él tiene 99, no quiere, toque madera, pero lo vi excelentemente bien, muy lúcido, muy inteligente, y con aportes teóricos para el análisis político y económico y social de la Argentina, que realmente este país los debería valorar mucho más si no hubiera un sistema que trata de ocultar el pensamiento profundo de algunas personas que han dedicado su vida a estudiar, a entender de qué se trata el proceso histórico argentino, que han echado luz sobre ese proceso histórico y, bueno, Jaime es uno de ellos. Daniel, te quiero preguntar, tenemos que pasar por la Escuela de Formación Enrique del Valle Berlucea. Sí. Una clase de Enrique Dussel, Ética y Política, que se pasaría en la Casa del Pueblo de Morón. ¿Cuándo pensás que va a ocurrir esto? Vamos a ver si lo podemos hacer este sábado. ¿Te parece que llegamos? Y si no, el próximo. Bueno, lo vamos a charlar, pero vayan pensando que en algún momento vamos para hablar ética y política por el filósofo contemporáneo más importante del mundo. Y es un argentino radicado en México, y realmente es un placer ver sus clases, que están todas en YouTube. Que son clases magistrales, pero que nosotros le vamos a dar el condimento de poder cortar en un momento y charlar entre nosotros, para sacar conclusiones. Pero realmente yo creo que desde el punto de vista formativo es realmente un lujo poder contar con un pensador nacido en Mendoza, y que se tuvo que ir por la violencia en la Argentina, y hoy desde la Universidad de México es uno de los grandes pensadores del mundo. Sí, quizás creo que lo tenemos a Claudio Lozano en línea. Claudio, buenos días. Sí, buen día, Mario. ¿Cómo están? Muy bien, y para nosotros un gusto poder charlar contigo. Le hemos dicho más o menos a nuestros oyentes que esto va a ser un aperitivo de otro momento en el cual vendrás al programa y podremos desarrollar un voluminoso libro que has escrito, La deuda ilegítima, renuncia del Parlamento, desafío de la democracia, Claudio Lozano. Claudio. Perdón, antes que nada, felicitaciones por el abuelazgo. Sí, muchas gracias, Mario, Sí. Bueno, ¿cómo está tu nieto? Vamos a empezar por allí. Está muy bien lo que dice. Bien, acá estamos con algunos que otros problemitas, pero tratando de subsanarlos. Bien. Así que, pero bien. Bueno, acompañando a los padres. Te deseamos lo mejor para vos, para los padres, y para el recién llegado, Sí, exactamente. Escúchame, no te quiero ni siquiera preguntar con qué deuda nació tu nieto el día de hoy, porque eso es una mala noticia. No. Claudio, ¿por qué no? Porque este es un tema que para alguna gente que nos hemos metido en él hace mucho tiempo, por ahí tenemos cierta familiaridad, pero para muchísimos oyentes, el tema de la deuda queda reducido a que uno tiene una deuda, va al almacén, le dice, me das la lata de tomate, mañana te la pago, esa deuda mañana vamos y la pagamos. ¿Por qué no nos definís un poquito conceptualmente qué es lo que ha ocurrido históricamente con la deuda y qué defectos tiene respecto de la deuda que en general tenemos en la cabeza con el almacenero, el ferretero o el médico? Bueno, casualmente eso es lo que tiene que ver con el título, ¿no? El título que dice la deuda ilegítima. Uh-huh. Porque ciertamente uno sabe, y está perfectamente bien, que las deudas se pagan. El problema es que las deudas se pagan, pero las estafas no. Así es. Y la distinción entre una deuda y una estafa implica una investigación, implica evaluar bajo qué características, de qué manera se configuró una determinada deuda. Una deuda normal es aquella deuda que se toma para, digamos, considerando la capacidad de repago que uno tiene, uh-huh. Por lo tanto la puede afrontar, o bien porque incluso el propio endeudamiento permite, por ejemplo, que el país amplíe su capacidad económica y en función de esa ampliación puede garantizar los pagos futuros.
El problema es que el caso argentino, sobre todo a partir del endeudamiento que ciertamente explota en el marco del proceso de la dictadura militar y de ahí en más, no tuvo ninguna de esas características. En ningún momento el endeudamiento argentino evaluó la capacidad de repago que existía sobre la deuda que se tomaba, y en ningún caso además tuvo que ver con ampliar capacidad económica de la Argentina, sino que cuando uno mira el proceso histórico, primero la deuda no la tomó el Estado. Este es un primer dato importante porque cambia cualitativamente la idea que el neoliberalismo quiere plantear, que es que el Estado en función de su déficit se endeudó. Claro. Y en realidad no, acá hay un conjunto de capitales privados, según en aquel momento los capitales privados más importantes de la economía argentina, que son los que toman deuda, en ese marco acumulan financieramente, posibilita esto para ellos llevar adelante un proceso importantísimo de fuga de capitales, con lo cual la deuda y la fuga aparecen ciertamente asociadas, y en ese marco luego esos capitales, sin que esta deuda haya producido ningún efecto concreto en términos de ampliación de la capacidad económica del país, todo lo contrario, la primacía de lo financiero lo que había hecho es desarticular la capacidad productiva de la Argentina. En ese contexto, esos sectores trasladan la deuda al Estado, y el Estado afronta los pagos sin tener capacidad para hacerlo, y por lo tanto, al intentar llevarlo adelante, lo que hace es tomar una nueva deuda para pagar la deuda vieja, e ingresa a partir de allí una especie de circuito que no se ha interrumpido prácticamente nunca, que es el circuito del endeudamiento perpetuo, donde uno toma deuda nueva para pagar deuda vieja, y en ese marco es que la Argentina ha recorrido el periodo que va de la dictadura para acá, para arribar a los cerca de 370.000 millones de dólares que el Estado argentino tiene hoy, contra una cantidad de capitales de capitales argentinos en el exterior prácticamente similar, y en una situación en donde, a pesar de haber pagado montos monumentales de deuda, en el marco del esfuerzo del ajuste hecho durante décadas por la Argentina, la deuda no solo no se reduce, sino que sigue su curso ascendente. Y la verdad que el libro lo que hace es compilar lo que fue la tarea que desarrollé acompañado de un equipo en el marco de lo que fue la comisión bicameral, la única comisión bicameral que se creó en el Parlamento argentino para investigar la deuda, que se creó recién en el 2014. Claro. Recordemos que el Parlamento tiene por obligación casi constitucional entender en este tema, y pese a que existió desde el comienzo de la democracia planteos para que se configuren comisiones que investiguen esto, nunca se lo hizo recién en el 2014, y esa comisión que se creó y que tuve la oportunidad de integrar no funcionó en realidad. Las fuerzas dominantes en el Congreso no permitieron su funcionamiento. Bueno, en ese marco nosotros bregamos para que el funcionamiento existiera, hicimos un estudio muy importante que no solo tiene el análisis económico del endeudamiento histórico, sino que lo que muestra es también las responsabilidades políticas, y al mismo tiempo compila una parte muy importante de las múltiples causas que en el Poder Judicial están cajoneadas y que de alguna manera demuestran sistemáticamente las ilegalidades que tiene el proceso de endeudamiento argentino. Y ese material es el que está compilado en el libro, acompañado por un primer capítulo donde actualizamos todo en función de lo que ha pasado en el periodo Macri, porque una vez más el periodo Macri, donde uno ve que buena parte del endeudamiento se fugó, y ve también que el acuerdo con el fondo es un acuerdo con absolutas irregularidades, ¿no? En donde ni fue discutido en el Parlamento Nacional, ni se cumplieron los pasos normativos y constitucionales o jurídicos que debieran haberse cumplido, y al mismo tiempo es un acuerdo donde el propio fondo ha violado
su propio estatuto para prestarle dinero a la Argentina, claramente aparece una deuda en este periodo también con visos de irregularidad, y es en ese marco donde el libro termina con la recomendación de decir, bueno, habría que modificar el modo en que la democracia ha tomado este tema desde que asumió, que ha sido el tema del criterio, bueno, las deudas se pagan sin beneficio de inventario, y habría que poner un criterio distinto, esta vez para el próximo gobierno, que es el tema de decir, bueno, las deudas se pagan, pero las estafas no, y la distinción entre una deuda y una estafa es, bueno, es la investigación parlamentaria que hay que hacer para ver qué corresponde pagar y qué no. Correcto. Fíjate, yo tengo tantas preguntas, pero lógicamente que las vamos a dejar para el momento en que vengas al programa, porque hoy nos vamos a limitar en el uso de tu tiempo, sobre todo por la particularidad de que hayas vuelto. ¿Cuántos nietos tenés? Este es el cuarto nieto. El cuarto nieto, bueno. Exacto. Así que hoy es un día especial, vamos a ser respetuosos. De este último endeudamiento que toma Macri, que parte de una ilegalidad en el sentido de que debió haberlo hecho a través o con el consentimiento del Congreso Nacional, su participación, etcétera. Pero además hay un hecho que es visible para todo el mundo, que es que de todo ese dinero que entró en la primera etapa a través del endeudamiento con el mercado, y a partir de abril-mayo del año pasado con el endeudamiento por 50.000 millones de dólares hasta ahora, pero que seguirá un poquito más hacia adelante, de toda esa masa gigantesca de recursos financieros, no surge una sola empresa, no surge una sola fábrica, y hoy nos están diciendo que se cerraron 23.000 empresas en los 4 años de gobierno de Macri, que se están cerrando miles y miles de comercios, es decir, que las pymes están al borde del precipicio. ¿Cómo contemplás vos que se pueda llegar a analizar este endeudamiento que encima, con un riesgo país que se fue ayer arriba de casi en los 900 puntos, está poniendo realmente una situación inviable financieramente a la Argentina? ¿Cómo visualizás vos que se puede afrontar este problema? Mirá, yo creo que la posibilidad de que haya márgenes de libertad para la política económica de un futuro gobierno, que espero no sea digamos, dependerá en gran medida del modo en que se afronte la problemática del endeudamiento, porque Argentina tiene en el próximo periodo presidencial vencimientos superiores a los 160.000 millones de dólares concentrados en ese periodo, lo cual es absolutamente impagable. Y por otra parte, además, en el marco de un acuerdo con el fondo que no solo implica vencimientos de capital y de intereses, sino que además establece condicionalidades que directamente expropian la conducción de la política económica para el próximo gobierno. Es decir, le imponen una agenda económica de reformas sobre el Banco Central, el ámbito laboral, previsional y demás, el ámbito tributario y demás, que ciertamente no tiene que ver con lo que la Argentina necesitaría. Lo que hay que hacer acá, y en este sentido es lo que el libro de alguna manera en el historial del endeudamiento plantea, y lo que termina señalando es, acá, digamos, vuelve a repetirse, como dije, la asociación entre endeudamiento y fuga. Hasta mayo de este año estábamos arriba de 70.000 millones de dólares de fuga de capitales, por lo tanto una parte muy muy relevante de los más de 100.000 millones de dólares tomados se fugaron. Y la otra parte, además de fuga, tuvo que ver con pagar la deuda vieja. Claro. O sea, acá básicamente el endeudamiento lo que hizo fue financiar fuga de capital y pagar intereses de la deuda anterior. Por eso es que esto no tiene nada que ver con financiar actividad económica. Digamos, simplemente uno paga intereses, por lo tanto al pagar intereses lo que hace es incrementar el endeudamiento, porque no es que se está cancelando capital, y en segundo lugar, una parte sustantiva de la deuda se fue. Lo que hay que hacer acá es muy simple. Acá hay que tener un listado quiénes han sido los bancos colocadores del endeudamiento argentino. En segundo lugar, hay que ver quiénes son los funcionarios que han
intervenido en este proceso de endeudamiento, tanto al frente del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de Financiamiento como del Banco Central, ver si en ese proceso de endeudamiento han cumplido con las normas que permiten el endeudamiento estatal, que entre otras cosas incluyen, por ejemplo, establecer los estudios respecto a la capacidad de repago que uno tiene sobre esa deuda, y ver si además estos funcionarios tienen algún vínculo histórico con esos bancos que colocaron deuda. Y en tercer lugar hay que ver quiénes son los que fugaron. Claro. Estas tres cuestiones, quiénes son los bancos que colocan deuda, quiénes son los funcionarios que intervienen y quiénes fugaron capitales, permite definir un conjunto de responsabilidades políticas y penales que en algunos casos nos permitirían discutir y denunciar jurídicamente el planteo de nulidades de parte del endeudamiento, y en otros casos seguramente hacer descansar sobre quienes han sido los que utilizaron la deuda para beneficiarse, descansar sobre ellos las condiciones del pago. El otro elemento importante acá es el tema del fondo. El tema del fondo, en primer lugar, ha habido presentaciones judiciales en donde ha aparecido que no existe todavía documentación respecto a qué es lo que se firmó. Documentación me refiero a resoluciones concretas por parte del Estado, ya sea del Ministerio de Hacienda o de la Secretaría de Financiamiento, del Banco Central. No hay documentación respecto al acuerdo. Tremendo. Pero además, lo que también es obvio que Macri no tenía facultades legales. El artículo de la Ley de Administración Financiera que permitiría que negocie con el fondo sin pasar por el Parlamento no tenía valor jurídico porque había sido, volteado por la Constitución del 94. Por lo tanto, Macri no tenía facultades y sin embargo lo hizo. Y el otro elemento importante es que el fondo le prestó a la Argentina una cantidad de plata monumental, violando su propio estatuto, que entre otras cosas le prohíbe prestarle a los países en situación de fuga de capitales. Esta situación permite que Argentina plantee la nulidad del acuerdo y plantee la corresponsabilidad del fondo en la crisis argentina, porque en realidad cuando uno mira las cosas, ha sido más un acuerdo para sostener a Macri que para resolver el problema del default que Macri había generado, y su equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años, había generado a comienzos del 2018, porque este es el núcleo además del tema. Toda esta argumentación respecto al default que puede llegar a tener la Argentina en el futuro es una suerte de ocultamiento de la realidad e inversión de las responsabilidades, donde se pretende pasarle la pelota al próximo gobierno de un problema que generó El default comenzó a comienzos del 2018 como resultado de la política irresponsable de endeudamiento y de desregulación general de la economía puesta en marcha por Macri. Y es ese default el que el fondo, en lugar de intervenir obligando a la Argentina a reprogramar su deuda, le termina dando un stand-by donde le pone cerca de 60.000 millones de dólares para que pague toda la cuenta de aquí hasta el final de su mandato, pateando el default y agravándolo y colocándolo sobre la cabeza del próximo gobierno. Esto es lo que Argentina tiene que discutir en el marco de quién es el mandante del fondo, que son las Naciones Unidas. Nosotros tenemos que pedir una auditoría de ese organismo y de cómo se entregó este crédito, porque claramente en el fondo hubo resistencias internas y muchos países que no querían hacer esto, y esto simplemente se resolvió por la presión directa del gobierno de los Estados Unidos y contra otro tipo de concesiones de carácter geopolítico que hizo la Argentina al gobierno de Trump en el marco de toda esta historia. Pero digo, claramente se trata de un acuerdo absolutamente irregular también el del fondo, y por eso me parece que hay un montón de elementos para que Argentina pueda sentarse a conversar este tema con mucha fuerza políticamente, porque además de eso depende la capacidad de que podamos hacer una política económica diferente en el futuro. Claudio, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? No, te quería hacer una consideración sobre lo que acabas de exponer, con lo que coincido en su totalidad,
La consideración es la siguiente. Generalmente cuando alguien presta dinero, ¿sí? Se presta contra algún tipo de garantía y esperando generar algún beneficio. Nadie presta dinero en forma altruista y más en estas cantidades siderales que estamos hablando. ¿Sí? Nosotros ya pasamos una etapa en los 90, donde vivimos una crisis muy importante que terminó en buena medida con la extranjerización de una cantidad importante de empresas públicas argentinas y de rentas, que es lo más importante, que pasaron a manos extranjeras. ¿Vos pensás que parte de esta estrategia de endeudar a la Argentina está atada a la apropiación de los bienes naturales que tiene la Argentina, de los principales recursos que disponemos? Porque me parece, la sensación que yo tengo es que detrás de esto está Vaca Muerta, está el litio, están las mineras en toda la cordillera argentina, y lamentablemente vemos que ahí hay un discurso bastante uniforme que emerge por todos lados, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es tu mirada de esto, pero digamos, más allá de los asientos contables y de los pagos en metálico, están los recursos de la Argentina, que parece ser que es la última garantía de todo este dinero que se mueve. ¿Cómo lo ves vos? Y mira, yo lo que veo son dos cosas. Primero, es francamente extraño, sospechoso, que incluso ante las propias presentaciones judiciales no aparezca documentación respaldatoria oficial del Estado respecto al acuerdo. Uh-huh. Este es un primer tema raro. Está el memorándum de entendimiento, pero no hay una resolución por parte del Estado donde quede claro qué es lo que se firmó y qué es lo que se comprometió. Lo que sí está claro es que en el marco de lo que fue una situación absolutamente irregular en la discusión al interior del fondo con la Argentina, es que ese acuerdo por casi 60.000 millones de dólares, que tenía dificultades para salir, sale por presión de los Estados Unidos contra la concesión por parte de la Argentina y del gobierno de Macri de la instalación de bases denominadas de ayuda humanitaria, entre comillas, claro, del Comando Sur de los Estados Unidos, que además tienen asentamientos específicos, una sobre los yacimientos de litio en el norte, otra en Misiones y Chaco, sobre el acuífero Guaraní, otra sobre Vaca Muerta, claro, y otra en Ushuaia, en línea con la base militar de la OTAN. Es decir que, en este sentido, pareciera que el tema de la ocupación territorial, la subordinación geopolítica y el control sobre la explotación de los recursos naturales de una Argentina sumamente rica en este sentido, ocupan un lugar relevante en el marco de la discusión del endeudamiento. Bueno, Claudio, por hoy son las 12:30, te vamos a librar de esta entrevista. Sí, vamos a recomendar el libro tuyo, que es La deuda ilegítima, que realmente, bueno, nos ayuda a entender el proceso de formación de esta deuda y, lógicamente, que se trata en gran medida de una estafa. ¿Dónde se consigue el libro? Se consigue por Mercado Libre, se consigue en librerías, por las dos vías se puede adquirir. Bueno, lo recomendamos y te comprometemos para otro momento que te vengas al piso y además de economía, hablar un poco de política. Hablar un poco de política, si a vos te parece. ¿Cómo no? Ningún problema. Combinamos para estar por allí próximamente. Dale, bueno, un fuerte abrazo y que tengas un gran día hoy. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Claudio. Bueno, hemos hablado con el diputado nacional Claudio Lozano. Realmente lo que ha dicho es muy interesante para reflexionar en profundidad. Pertinente la pregunta que hiciste, Daniel. Aquí estamos hipotecando la soberanía de la Argentina y estamos hipotecando el futuro, ese que le corresponde al nieto de
de Claudio, a mis nietos. A mis nietos también. En fin, y realmente no es lo que nos legaron nuestros mayores. Y nosotros tenemos la obligación de revertir esta situación para legarle a las generaciones por venir una Argentina libre, una Argentina soberana, una Argentina socialmente integrada, regionalmente integrada y también integrada, bien integrada como corresponde, con el respeto por las identidades, por los derechos de los pueblos originarios que en algún momento se intentó arrasarlos. Ahora, vos... es el próximo reportaje que vamos a hacer con Paula Alvarado. Llama mucho la atención que a unos pocos días de la primera elección, en este camino hacia las presidenciales en Argentina, este tema, que debe ser el tema central, creo que a nivel de la macroeconomía de la Argentina es un tema de primer orden, ninguna de las fuerzas políticas se haya expresado con la claridad necesaria. Bueno, yo creo que el macrismo sí. El macrismo ha tomado deuda en forma absoluta y totalmente irresponsable. Bueno, ahí hablaron los hechos, es cierto. Claro, ahí hablaron los hechos. Hay una vieja anécdota de un reportaje que le hace Jorge Ginsburg en un ring a Mauricio Macri y le dice si alguna vez en su vida ha pasado necesidades. Y entonces él, arriba de ese ring, que era un reportaje así como en broma, él le dice que sí. ¿Y cuándo fue eso? Fue una vez que fueron con unos amigotes a Chile y se jugaron toda la plata en el casino. Se quedaron sin plata, lógicamente llamaron a papá y entre que llegaba el giro y en el momento en que se gastaron toda la guita, esa fue la necesidad que pasó Macri. Pero fue un día. Fue un día. Es decir, que tuvo un día sin recursos monetarios, pues se había jugado en el casino. Hoy se juega en la timba del capitalismo financiero internacional, se juega el futuro de la Argentina este hombre, con la misma irresponsabilidad. Y así como en su momento llamó a papá, Franco Macri, ahora llamó al Fondo Monetario Internacional. Pero en el caso de los recursos de Franco Macri, si Franco Macri los quería tirar o invertir en su hijo, era un problema de él. Pero el problema es que acá él está hipotecando a gente que no tiene absolutamente ningún beneficio con el endeudamiento, pero que sí va a tener todos los perjuicios. Porque esta es una deuda perpetua, es decir, que es una deuda de esas deudas que se generan para dominar al otro. Sí, conocemos perfectamente la imagen esta del mafioso, ¿no?, que genera estas deudas impagables, que tienen como objetivo controlar una situación. Bueno, creo que ya estamos en contacto con Paula Alvarado. Doctora, ¿está allí? Hola, ¿qué tal? Bueno, mediodía, buen mediodía. Buen mediodía, bueno, espero que no hayamos interrumpido su almuerzo. No, por ahora no. Bueno, hemos hablado con usted hace no tantos días atrás sobre lo que considerábamos un fallo histórico que, que significaba un conjunto de reconocimientos para el pueblo de Pilagá sobre la masacre que sufrieron allí por 1947 y que se dio en llamar la masacre de la bomba. Dado este fallo, hay una apelación y me gustaría mucho que usted nos diga cómo se evaluó el fallo anterior y por qué la apelación. Bueno, en la federación nos reunimos enseguida, o sea, lo que se estuvo trabajando también es tratar de informar a las 23 comunidades que forman parte del pueblo Pilagá. Uh-huh. Entonces se hicieron como reuniones internas, los directivos de la federación fueron a cada una de las comunidades con el fallo y lo que sí también hicimos fue un trabajo de traducción de algunos párrafos de la sentencia, traducción al Pilagá, con dos chicos que ellos me ayudan siempre con los temas judiciales. Y también traducimos la parte resolutoria, el final. Uh-huh. Después de eso tuvimos una reunión en conjunto que fue hace 2 domingos y analizamos todos, o sea, cada representante de las comunidades que participaron en esas reuniones internas y también los que se sumaron, hicimos como una exposición en común de todos los fallos, de todas las partes resolutivas de la sentencia y después qué opinaba cada una de las comunidades. Todo eso quedó plasmado en distintas cartulinas
pegadas en una pantalla que le hicimos, o sea, se armó como se hizo un buen trabajo sobre eso. ¿Y qué opinaron las distintas comunidades frente a la sentencia? Bueno, y frente a eso, toda la federación cuestionó, en realidad no es que cuestionó, todos acordamos que es un fallo único, que es que da dignidad a la vida del pueblo Pilagá, que reconoce la masacre, pero faltó algo. Ajá. Entonces, frente a eso, decidimos, bueno, estuvimos en conjunto pensando las distintas estrategias, porque es cierto que una apelación lo que implica es que ahora el expediente salga de Formosa Capital y vaya a la Cámara, o sea, la segunda instancia que le sucede es Resistencia. Y Ajá. bueno, ahí va a trabajarse un poquito en Resistencia, y después la posibilidad incluso que si ahí se vuelve a fallar en contra o el Estado llega a apelar, ya salir de ahí, o sea, es un caminito que hay que hacer. Porque todos estábamos de acuerdo que la sentencia fue única, fue bárbara, pero que acá queda un camino todavía. Y la cuestión es que acordamos entre todos que la sentencia, habían algunas debilidades. La Federación presentó la apelación el lunes pasado, son 5 días para apelar después del fallo. Sí. Y la apelación basó en 4 puntos, que estuvimos todos, absolutamente todos de acuerdo, o por lo menos los que estuvieron representando ahí a las distintas comunidades, y los que porque algunos ya vinieron con la hoja en papel sobre las cosas que querían. Ujú. Entonces, el primer punto que realmente se basó la Federación y la preocupación es que, como habíamos contado la vez pasada, había una causa civil y una causa penal. Y lo que la Federación siempre estuvo como objetivo, el tema del derecho a la verdad. Que se entienda que la masacre fue una masacre con todos los términos. Y el juez, en su sentencia final, habla de crímenes de lesa humanidad. La Federación Pilagá y todos los que venimos acompañando, la mayoría que acompañamos a la Federación y entendemos que esto forma parte de un genocidio indígena. Entonces, el primer punto de la apelación fue eso, fue que el juez reconoce que es lesa humanidad, sí, pero reconocemos nosotros que falta algo más, que es este término penal, que es genocidio, el tipo penal es genocidio. Claro. La Federación siempre sostuvo que era un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Claro. Al estilo de la sentencia del juez Rosansky en La Plata, a ese sentido. ¿Qué es lo que diferencia lesa y genocidio? Importante, sí. Sí, es un elemento específico que está en el dolo. La ultra intención de querer exterminar a un grupo por sus características particulares. En este caso, un pueblo indígena, el pueblo Pilagá. En cambio, lesa, si uno va a lo que es la tipificación penal, lesa es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. O sea, podría Claro. ser un grupo de gente reunida y atacamos sistemáticamente contra ese grupo. En cambio, genocidio es, no, yo quiero exterminar a este grupo por sus características, lo logre o no, pero lo quiero exterminar. Y en este caso son indígenas, los extermino por eso. Ujú. Y entonces el primer punto de la apelación es ese. Y si bien remarco una cosa muy importante, porque el juez, a lo largo de las 80 y pico de páginas que da los fundamentos, habla de esto, de los quisieron exterminar o los quisieron matar por ser pilagás, por ser indígenas. Claro. Pero, y va redactando encima el tipo penal de genocidio, lo va redactando, pero al final en la sentencia dice lesa. Mm. Entonces, es más, la apelación está fundamentada en fallos propios, en extractos propios de la sentencia, Claro. porque el juez hace la descripción de genocidio muchas veces. Si uno agarra la sentencia dice, los quisieron matar, porque eran pilagás, porque eran indígenas, estaban reunidos y la concentración fue todo organizado para exterminarlos. Entonces uno va leyendo, pero al final de la sentencia dice lesa humanidad. Y lesa humanidad, no, en derecho penal, la condena o lo que implica es lo mismo. En realidad no habría diferencia, pero sí el tipo penal que los diferencia es una ultra intención de querer exterminar a un grupo específico. Entonces, Claro. la Federación sí quería remarcar eso, o sea, no nos mataron porque estábamos reunidos ahí un grupo de indígenas, sino porque somos indígenas, porque somos Pilagá. Y eso fue uno de los primeros puntos de la Federación que quiere remarcar, porque aparte siempre estuvimos hablando del genocidio Pilagá. Es más, si uno agarra la trayectoria de la Federación desde que empezó a visibilizarse la causa,
nosotros y el grupo que acompaña, las pocas organizaciones de derechos humanos que nos acompañan, siempre hablamos de genocidio Pilagá, genocidio indígena. Y es más, la red de genocidio en política indígena argentina, que está compuesta por varios antropólogos, sociólogos, bueno, estoy yo como abogada y politóloga, bueno, hay mucha gente que siempre hablamos del genocidio indígena como si fuera unas prácticas sociales genocidas, o sea que estos son hechos cometidos en un marco de querer exterminar a los pueblos indígenas. Y así tenemos muchos hechos marcados, por ejemplo, bueno, Rincón Bombes 1, Napalpí, El Zapallar, o sea, son distintas masacres que conforman este gran genocidio. Sí, y por sí. eso lo diferenciamos de los procesos de lesa. Te quiero hacer sí. una consulta, Sí. Que es, en aquel momento, en 1947, cuando se produce esta masacre, estamos hablando de un territorio nacional, Sí. no de una provincia. Quiere decir que ustedes, la acción no es contra el Estado de Formosa, sino contra el Estado nacional, ¿verdad? Sí. Y eso también, menos mal que me hiciste acordar, porque cuando se inicia la demanda, es contra el Estado Nacional y después se cita como terceros a la provincia de Formosa. ¿Qué hace el Estado Nacional? Opone excepción y dice, sí, yo quiero que esté la provincia de Formosa. Y eso llevó como 4 años en la corte porque se apeló y eso hizo retrasar un poco el expediente. Y hace poco, o sea, cuando estuvo ahí muerto el expediente, cuando se retoma, justamente el juez lo que hace es, esa situación no había quedado en realidad terminada, porque el Estado Nacional decía, no, los co-demandados somos el Estado Nacional y la provincia de Formosa, porque es verdad que una parte de la demanda habla de un genocidio continuado, Claro. lo cual también sostenemos, pero la acción estuvo dirigida siempre al Estado Nacional por 1947. El genocidio continuado, es obvio que en Formosa suceden hechos agravantes y es obvio que incluso el genocidio continúa, ya uno cuando va territorialmente lo ve, y el Estado lo quería traer, pero eso también es una estrategia. Sí. Nos preguntó como parte actual el juez qué queríamos hacer y nosotros, por lo menos esta acción no estaba dirigida a traer al departamento a Formosa para nada. Por lo menos nosotros entendemos que la responsabilidad tanto penal como civil es del Estado Nacional, o fue del Estado Nacional, incluyendo todo, Policía Nacional, Gendarmería, el Poder Ejecutivo, la cabeza del Poder Ejecutivo, absolutamente todo. Y por eso nosotros decidimos también no apelar la parte de que esté la provincia de Formosa. Bien, yo te voy a hacer una preguntita. Gildo Infran viene gobernando Formosa desde hace muchísimo tiempo y yo incluso tengo un libro que en su momento escribió la diputada Silvia Vázquez. Sí, que en realidad habla del conflicto efectivamente. de la primavera, de Félix, sí. De Félix Díaz. Mi pregunta es, ¿ha cambiado la actitud de ese gobierno de Gildo Infran respecto de los pueblos originarios o sigue teniendo ese perfil prepotente? Y no quiero calificarlo más para no obligarte a decir cosas que por ahí no querés decir, pero que realmente atenta contra los derechos de los pueblos originarios, violentando incluso el espíritu de la Constitución Nacional. No, la situación no ha cambiado para nada. Y me hago cargo de lo que digo porque lo repito y lo sostengo. La situación es la misma. Es más, no sé si es más agravante porque ahora, al estar en terreno, uno se va enterando de un montón de cosas, no solamente derechos colectivos de los pueblos indígenas como territorio, educación intercultural, sino que situaciones particulares de hermanos indígenas que uno dice, acá hay un exterminio completamente. Gente que va a atenderse al hospital, no te atienden y terminan muertos sin un órgano, o sea, esto lo hemos denunciado muchísimas veces. ¡Qué horror! Sí, la situación preocupa y es más, en esa época que yo estaba acompañando también a Félix y la primavera, nuestro proyecto siempre fue una intervención a la provincia de Formosa, siempre, porque hay cosas que el nivel de derechos humanos que se vive ahí, no solamente para el pueblo Pilagá o los 4 pueblos indígenas, sino para el militante de derechos humanos, es nefasto, nefasto. Situaciones de vulneraciones constantes, agresiones, patoteo, no cambió, es más, no sé si está más agravada, pero más silenciada, porque uno cuando vaya se entera un montón de cosas que
uno dice, no puede, es increíble lo que sucede ahí, pero bueno, tienen un porcentaje alto en las elecciones también, que habría que cuestionar ese tema de las elecciones, como ellos están hace años con la ley de lemas, todavía no se modificó ese sistema, es perdurable, constante, y también hay esto que a veces hacen de maldad, de que 1 o 2 meses antes de las elecciones suelen a recorrer comunidades con promesas, como hacen siempre. Claro. Y uno a veces uno no culpa a nadie, pero están en una situación de vulnerabilidad tan abajo que bueno, frente a esto y a nada termina en eso y bueno, es bastante complejo la situación de Formosa. Compleja, sí, sí. Pero la violación de derechos humanos es constante. Bueno, Es constante. muy importante esto que decís. Te hago la última pregunta de mi parte, que es la siguiente. ¿Cuáles son las expectativas? Pero no terminé de contar las otras apelaciones. Bueno, dale. Las digo rapidito, porque Sí, lo que es muy importante, también la Federación remarcó una cuestión que es, el juez en su sentencia no hace ninguna balanza, o sea, no reflexiona sobre la situación territorial. Efectivamente. Entonces la Federación dijo, bueno, no, pero en realidad plata individual nosotros no queremos, por lo menos esta parte de la Federación no quieren una indemnización económica individual, que esa se puede tramitar por otro lado. Queremos la devolución territorial. Entonces hay 2 comunidades que sí quedaron a mano de Gendarmería, que eso específicamente lo pusimos ahí en la apelación, o sea, queremos que nos devuelvan estos 2 territorios que hoy está el Escuadrón 18 de Gendarmería ahí. Y después sí, ¿de qué superficie? Las faltas insuficientes en el tema de las reparaciones. El juez en su sentencia también dice que fueron prisioneros y fueron a Colonia Muní, Bartolomé Las Casas, y después no regresan a ese territorio. Ese territorio está ocupado por privados, incluso por territorios provinciales. Queremos la devolución territorial o sea, que se devuelva también esa reparación en forma territorial. Y el otro punto que también la Federación, bueno, el tema de las becas, que eran bastante reducidas las becas, porque creo que son 30 becas que había sentenciado el juez, y una de las dirigentes me decía, Cipriana Paloma me decía, yo 30 tengo en la escuelita primaria nada más, 30 chicos, claro. O sea, necesito el triple y somos 23 comunidades, entonces apelamos a la cantidad de becas, y también hicimos una cuestión con el tema del monto, porque el monto, si bien parece mucho, uno divide por 7.000 personas, Pilagá, y terminaba, creo que me daba una suma, me daba, no sé si era 400 pesos mensuales por Pilagá. Y cuando uno hace esa comparación con lo que fueron los juicios de lesa, las reparaciones individuales, la verdad que veo una desproporción importante. Claro. Y entonces ahí vuelve el término de el genocidio de primera y genocidio de segunda. ¿Por qué unos sí y otros recontra disminuido? Pero uno tratando de analizar la situación fríamente, o sea, yo empecé a hacer los cálculos, dividí. El último censo de la Federación Pilagá eran 6.500 personas, a razón de 12 meses, a razón de tanta gente en cada comunidad me daba 300 pesos cada uno por mes. Entonces, la verdad que si uno lo analiza así, era bastante poco la indemnización económica. Sí. Y después el juez también otorga una serie de una indemnización económica para obras y reparaciones, para construcciones. Y me contaban los muchachos que, por ejemplo, la escuela de Ayula Bomba se dio 4 millones. Está hermosa la escuela. Pero me dice, no podemos hacer con el presupuesto multiplicado por la cantidad de años que nos da, llegamos a hacer 3 escuelas nomás. Entonces eso también lo apelamos, pero no es que está mal, sino porque nos faltaba un poquito para que sea completa la reparación que buscamos, la reparación integral. Y en el caso del territorio, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando? No, nosotros específicamente pusimos la devolución de Doña Edipo en Colé, que son 2 comunidades, y después hablábamos de entre 300, o sea, es bastante el número, pero con las expectativas de que aunque sea con que den algunas parcelas por las comunidades, estaríamos conformes con eso. Pero sí, hoy la situación territorial está, o sea, la gente que está tiene hijos, después tiene nietos, y entonces las comunidades están bastante
reducidas en lo que es cantidad, y se están buscando otros, porque en realidad la Constitución también lo reconoce, Así es. Tierras aptas y suficientes para el sustento humano. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos hablando alrededor de 300.000, pero también entendemos que eso sí se tiene que negociar con la provincia, porque hoy en día eso está, por eso la idea también es, en realidad, en las expectativas que tenemos, nosotros fuimos por más. Sí, Eso sí. sería lo máximo que pide la Federación, pero también entendemos que hay otras cuestiones que se pueden, también nos estamos moviendo por otros lados, con el Poder Legislativo, estamos hablando con la gente del INAI por ahí, si podemos acordar algunos otros tipos de acciones. El tema, también incluso la sentencia del juez habla del reconocimiento del 10 de octubre, y ya la Federación ya había presentado 2 proyectos de ley sobre esto. Entonces también estamos tratando de avanzar por otros lados para no apelar tantos puntos de la sentencia y para no retrasar en realidad el reconocimiento que hizo el juez. Claro. Entonces el tema de las tierras aptas y suficientes también lo fuimos peleando, lo fuimos pidiendo, tanto al ICA, que es el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa, como al INAI. Entonces estamos o con algunas comunidades en particular, estamos trabajando algunos temas específicos, las ampliaciones territoriales, la mayoría lo fue solicitado. Y ya teniendo también el tema de una sentencia que reconoce que los indígenas estaban ahí y sucedió en la matanza, murieron gente, otras se las llevaron, entonces esos territorios quedaron vacíos. O sea, ya la fundamento de la sentencia nos permite corroborar que las comunidades quedaron reducidas territorialmente. Claro. Sí, entonces con eso para nosotros ya es un súper fundamento. Uh-huh. Bueno, Paula, yo te agradezco muchísimo. Hoy se nos ha ido el tiempo, como siempre, ¿no? Pero creo que ha quedado absolutamente claro de qué se trata el tema, este drama histórico y esta reparación por la que están luchando, y que esperemos que lleguen a buen puerto. Desde ya que el micrófono va a seguir estando abierto para que podamos mantener todo lo caliente que podamos, Sí. Una temática que hace a la justicia y a una reparación que ese pueblo se merece, porque estamos viviendo, son hermanos y estamos viviendo todos en el mismo territorio y bajo el mismo cielo, ¿no? Exacto. Así que te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta siempre, Paula. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, hemos hablado con la doctora Paula Alvarado sobre la masacre, esta ocurrida en 1947, y este reclamo del hermano pueblo de Pilagá. Ahora vamos a la tanda publicitaria. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, la Brújula en la Luna. Recuerde lo que le dijimos al comienzo, tiene que... Mire lo que tiene hoy. Hoy ha tenido 2 reportajes extraordinarios, me parece a mí, además de los sabios comentarios de los que participamos en esta mesa, tanto con Claudio Lozano como con Paula Alvarado. 2 joyas para tenerlas allí, volverlas a escuchar, y para eso tiene que suscribirse, te tenés que suscribir tanto al canal de YouTube La Brújula en la Luna, como lo podés hacer en Twitter y en Facebook, La Brújula en la Luna. Así que bueno, creo que realmente venimos con un contenido muy intenso. Ahora vamos a hablar dentro de un ratito con un analista internacional, Eduardo Bior, con quien me encontré justamente allí en la Feria del Libro, participando de una mesa sobre geopolítica en Corrientes. Y me encontré realmente con un hombre de gran valía, como hay tantos en la Argentina, pero bueno, pero hay que descubrirlos. Y él es un periodista realmente muy destacado y ha analizado la crisis del Paraguay, la crisis en Paraguay y la desintegración del Mercosur. La verdad que me pareció un tema de enorme envergadura. Y por ahí lo vamos a llamar unos minutos antes, por ahí dentro de 4 o 5 minutos lo estamos llamando, con la finalidad también de tratar otros temas, porque un analista internacional al cual vamos a convocar, digamos, en más de una oportunidad, pero en el marco de esta crisis China-Estados Unidos, Estados Unidos-China, que repercute en la Argentina, es decir, que no nos es ajena. Ayer cuando se produce la devaluación, ayer, no digo ayer por el pasado lejano, digo ayer por ayer, lunes, cuando se produce la devaluación en China,
lógicamente eso impacta en el mercado mundial y en la Argentina significó que el lunes anterior a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, suba el dólar. Ahí hoy controló un poco la cosa y el dólar estaba bajando unos centavitos hoy. Pero fíjense que estamos en un mundo donde quizás no el movimiento de países muy chiquititos, pero cuando se mueve alguno de estos elefantes, en este zoológico, que es el planeta Tierra, en el cual nosotros vaya a saber qué tipo de animal somos, cuando se mueven los elefantes, se mueve todo, y nos afecta en la calidad de vida. Así que le vamos a preguntar también cómo, en fin, le vamos a preguntar también, adelanto las preguntas para que vayamos poniendo la mente y la concentración, ¿no? Este acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que lógicamente es un tratado que va a llevar mucho tiempo, porque lo tienen que convalidar los congresos, los parlamentos de los distintos países, no es de un día para el otro, pero si no habrá sido precipitado por Mauricio Macri, en tanto mucha gente ya ve el final de este gobierno. Lógicamente que no es igual para todos, Quiero decir que hoy el Círculo Rojo está considerando que Macri va a ser reelecto. ¿De dónde sacan eso? La verdad que no lo sé. Me parece que es más una expresión de deseos del Círculo Rojo. Pero como esta es la Argentina y todo es posible, todo estaría indicando que lo más probable es que este gobierno finalice el 9 de diciembre a las 24 horas. ¿Sí? Esto se dilucidó hace 4 años atrás, cuando no sabíamos si el cambio de presidente era a las 10 de la mañana del 10 de diciembre, a las 12 del 10 de diciembre, pero se determinó que finaliza el mandato presidencial a las 24 horas del día 9 de diciembre, cada 4 años, ¿verdad? Y a las 0 hora del día 10 de diciembre ya tenés un nuevo presidente. Entonces, ¿por qué un convenio con la Comunidad Económica Europea de un presidente que tenía unos pocos días? Ya lo que le queda a Macri, siendo prácticamente, son 5 meses de gobierno, es muy poco tiempo, son 150 días, no es tiempo. Pero bueno, son todos temas que vamos a estar conversando. ¿Tenés alguna novedad de López Obrador allí en México, Daniel? No, esta semana, solamente pude ver un discurso que se los recomiendo. En realidad fue la respuesta a una pregunta en una de sus audiciones por mañaneras, como ellos la llaman, en torno a la calificación de el Fondo Monetario Internacional y respecto de su actuación en México, ¿no? Uh-huh. Fue lapidario. Lapidario. Sí. Bueno, yo creo que es el liderazgo que hoy hace que América Latina tenga allí una esperanza. Y yo creo que es un liderazgo con un perfil moderado, pero profundo. Sí. Yo creo que están produciendo un cambio político-cultural en México, y eso es más importante que los cambios materiales, porque los cambios materiales, vos tenías una bicicleta y de pronto tenés un coche 0 kilómetros, pero en 5 años lo perdiste el coche. Pero los cambios culturales, en cambio, tienen una potencia, una trascendencia infinitamente superior, y están planteándose ese proceso de descolonización mental que en realidad nos invade a todos, porque nosotros somos primariamente seres que aprendemos de todo lo que nos rodea. Entonces aprendemos el idioma de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestro país. Y las ideas que tomamos son las que están dominando. Hasta que somos un poco grandes y llegamos a cuestionarlas y llegamos a poner en su reemplazo otras ideas, es evidente todo un proceso intelectual. Sí, ahí... Bueno, creo que estamos con Eduardo Bior. Amigo, ¿está allí usted? Sí, por supuesto, allí estoy. Bueno, un gustazo poder presentarte aquí en La Brújula. Estoy con 2 amigos en la mesa, uno muy joven, Matías Greter, y otro de mi edad, pero también más joven que yo, Daniel de Abrantes.
todos jovencísimos. Sí, sí. Eduardo, bueno, en principio, mi solicitud para conversar contigo tiene que ver con algo que vos has analizado, has estudiado, que es la crisis en Paraguay y la desintegración del Mercosur. ¿Por qué no nos informás y nos explicás de qué se trata? A ver, vamos a empezar por la crisis en Paraguay y se entiende la desintegración del Mercosur. Uh-huh. Para sintetizarlo y hacerlo muy rápido, digamos, la región de las tres fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay se ha convertido, por efecto de la complicidad de la Agencia Norteamericana de Lucha contra el Narcotráfico, la DEA, con el narcotráfico por un lado y por el otro lado su dependencia para el lavado de las ganancias y su relación con el tráfico de armas, una complicidad estrecha con el actual gobierno de Israel. Ajá. O sea, se ha convertido esto, es decir, lo que durante 40 años fue un pequeño negocio paralelo que tenían las agencias de inteligencia norteamericanas, que era utilizar el narcotráfico para debilitar la resistencia en su propio país y de paso el dinero que iba entrando aplicarlo a operaciones encubiertas que su propio Congreso no le permitía. Con el pasar de los años y el crecimiento sideral de las ganancias se ha convertido en un motor, digamos, en un motor de 180 caballos. Tracciona la política de los Estados Unidos, la desarticula, la desordena. Algo de eso hubo en la reciente visita del jefe del Comando Sur a Argentina y Brasil. Uh-huh. El intento de retomar el control, de poner orden, las burradas que ha hecho Estados Unidos en relación a Venezuela tienen algo que ver con su mala información, con su dependencia de los paramilitares colombianos, etcétera, etcétera. Volviendo al Mercosur, uh-huh. Es decir, esto ha instalado hace tiempo que los Estados Unidos, ya desde los años 90, viene argumentando que la comunidad sirio-libanesa que vive en la región de las tres fronteras entre Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay, ofrece una base de operaciones al Hezbollah libanés. Uh-huh. Vamos a aclarar una cosa muy breve para que se entienda. El Hezbollah libanés es un partido de la comunidad musulmana chiita, que es la más pobre, que se agrupa fundamentalmente en la mitad sur del Líbano y que se formó como confluencia de distintos grupos de resistencia contra las permanentes intervenciones de Israel en el Líbano. Uh-huh. Hoy en día es un partido legal que forma parte del acuerdo de gobierno en Líbano, que tiene 3 ministros en el gabinete, que tiene los 12 diputados correspondientes al cupo de la región sur libremente elegidos y que ofrece una infinidad de servicios sociales a su población que es pobrísima. Sí. Por supuesto ha intervenido en la guerra en Siria defendiendo al gobierno de Bashar al-Assad contra el ataque terrorista. Pero es un partido armado, y eso hay que diferenciarlo de lo que es una organización terrorista que realiza actos de terror contra la población civil no involucrada en conflictos bélicos. Uh-huh. Eso es fundamental. Es más, en términos de Naciones Unidas, en la lista de Naciones Unidas de organizaciones terroristas no figura esta organización, sí figura en cambio en una lista elaborada por Estados Unidos. Claro. O sea, en términos de derecho internacional, no es una organización terrorista. Sin embargo, Estados Unidos lo sigue agitando. ¿Pero por qué lo sigue agitando? Por un lado, porque el objetivo es alcanzar un control sobre esa región estratégica. Primero, porque esa es la zona de tráfico principal de todo el Cono Sur.
tráfico de drogas en una de drogas y de armas, Ujú. que van, por un lado, hacia los grandes centros urbanos brasileños, y por el otro lado bajan el Paraná, y en la zona de los puertos privados cerca de Rosario se reembarcan, se transborda para llevarlos a otros destinos, sobre todo a Europa, pero también a otros. Ujú. Esa zona está bajo control norteamericano hace ya mucho tiempo. Control de inteligencia y control de fuerzas especiales. Se ha incorporado en los últimos años Israel, es decir, por dos razones. Primero, por la razón estratégica de poder enfrentar, es decir, de poder golpear el financiamiento de los libaneses desde la colectividad árabe que hay en esa zona. Ajá. Por el otro lado, porque el gobierno de Israel actualmente vive en gran medida del tráfico de armas y del blanqueo del dinero de drogas que hacen los grandes fondos de inversión internacionales. Porque Israel tiene una economía muy deficiente. Es decir, Israel tiene un 10% de la población que son ortodoxos, entre los cuales los hombres no trabajan y las mujeres que trabajan ganan muy poco, y tiene un 20% de población árabe israelí que gana mucho menos del resto de la población israelí. Por lo tanto, es decir, la afluencia de impuestos que Israel tiene internamente es muy baja. Ajá. Es decir, necesita financiarse desde el exterior. Entonces eso, digamos, la complica y obliga, sobre todo a un Estado que vive permanentemente en guerra, lo obliga a buscar fuentes de financiamiento en otro lugar. Aunque sean ilegales. ¿Cómo? Aunque Sí, sean por ilegales. supuesto, claro que lo hacen, es decir, lo hacen con lavado de dinero de operaciones ilegales, claro. Ujú. Y además un interés poderoso en la exportación de los propios equipos de seguridad y armamentos, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es la realidad instalada en las tres fronteras. A eso se agrega un nuevo elemento que me está apareciendo de los distintos informes periodísticos así dispersos de los últimos días a partir de la crisis política en Paraguay, que es el interés en debilitar el papel estatal en la represa hidroeléctrica binacional de Itaipú, la paraguayo-brasileña, y debilitar el rol de la empresa estatal brasileña Eletrobras en la distribución de la energía de Itaipú. Recordemos que Itaipú es la mayor represa hidroeléctrica del mundo y la central hidroeléctrica es la más grande del mundo. Sí. Es decir, por el tratado entre Paraguay y Brasil de 1973, a cada uno de los dos países le corresponde el 50% de la energía. Ujú. Lo que pasa es que como Paraguay tiene una economía mucho menos desarrollada, solamente tomaba el 15% y el otro 35% se lo vendía a Brasil. Y cada año se planificaba para el año siguiente qué cupo extra podía llegar a necesitar Paraguay. En 2008, la confluencia del presidente Lula en Brasil y el presidente Lugo en Paraguay consiguió un aumento sustancial de los precios que Brasil le paga a Paraguay, es decir, por la energía que Paraguay le vende. Sí, sí. El problema es, en 2022 se terminan de pagar los créditos que se contrajeron 50 años antes para la construcción de la represa. Y en 2023 es la última posibilidad de renegociar el plano tarifario entre los dos países hasta 50 años más tarde, de acuerdo al Tratado de Itaipú. Entonces, lo que no se negocia entre 2022 y entre en vigencia en 2023, no se puede retocar hasta 2073. Caray.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Mario Abdo Benítez? Hizo un acuerdo secreto con Brasil, del cual desplazaron a los técnicos. Se hizo a nivel de cancillerías, por el cual se por un lado la energía excedente, es decir, Paraguay le pasaría a pagarle a Brasil la energía excedente que necesitara al precio de la energía cara, de la energía de mercado, no de la energía que le corresponde por cuota. Ujú. O sea, una fortuna. ¿Y por qué eso? Bueno, esa es toda la discusión en Paraguay, que lo han acusado a Mario Abdo de traición a la patria y todo eso, porque Itaipú es un tema que agita mucho la conciencia nacional de los paraguayos. A ver, la inferencia más elemental es que hubo coima. Yo veo otra cosa más, que es la siguiente, que es lo que viene denunciando el matutino Última Hora de Asunción. Por iniciativa, es decir, por iniciativa del gobierno paraguayo, pero en acuerdo con el brasileño, se retiró del acuerdo un artículo que permitía ofrecer la energía remanente en licitación a empresas privadas brasileñas. Ujú. ¿Y por qué se retiró? Se retiró porque se pretende darle sin licitación esa energía a una empresa que es la empresa Leros, que está ligada a la familia Bolsonaro. Es tremendo esto que estás diciendo. Entonces, claro, es decir, esto es un negocio, digamos, por un lado, debilitamiento de Itaipú, que pierde su posición de mercado. Ujú. Debilitamiento de Eletrobras en Brasil, que va en línea con la política privatista del gobierno brasileño actual. Debilitamiento de la soberanía de Paraguay, que deja de poder elegir a qué tercero venderle energía. Ujú. Y, digamos, obviamente, una sustracción de valores enorme, y todo esto está gerenciado por el vicepresidente de Mario Abdo, que es Hugo Velázquez, que tiene una larguísima carrera como fiscal en la zona de Alto Paraná y de Guairá, o sea, más allá de la represa de Itaipú. Y desde los años 90 tiene multitud de acusaciones de complicidad con el contrabando y con el narcotráfico. Mm. ¿Por qué? Porque el lago de Itaipú es un colador. Claro. Sobre el lago de Itaipú hay 250 puertos clandestinos Amigo. que atraviesan permanentemente el lago y que están ligados en parte al expresidente Cartes, Ujú. donde está Hugo Velázquez involucrado, donde hay políticos del Partido Colorado, y obviamente tiene que haberlos del lado brasileño. Lo que pasa es que eso no se habla tanto. Sí, sí. ¿Y vos por qué asignás a esta crisis, digamos, que se vive ahí en la Triple Frontera, en este asunto de Itaipú, hablas de la desintegración del Mercosur? Porque porque la política actual que están llevando adelante Bolsonaro y Macri, el Mercosur ha dejado completamente de ser una instancia política, y ni siquiera es una instancia comercial, porque más allá de este pseudo preacuerdo con la Unión Europea, el representante de Estados Unidos el otro día, Wilbur Ross, que es un multimillonario en el gobierno de Trump, que estuvo aquí y estuvo en Brasil, dejó clarísimo en Brasil, digamos, de que ellos quieren un acuerdo comercial privilegiado bilateral con Brasil, y que lo que se haya acordado con la Unión Europea no puede interesar. O sea, está clarísimo que el Mercosur
se está desintegrando, está desapareciendo como instancia de mediación, que es lo que correspondería en el caso Paraguay-Brasil. Tendría que intervenir el Mercosur y decir, muchachos, pónganse de acuerdo, hagan un acuerdo que no dañe a los otros dos miembros del Mercosur, es decir, un acuerdo interno no puede dañar al proceso de integración, hay que respetar ciertos patrones, que es lo que corresponde en un proceso de integración. Así es. Bueno. Y esta merma significativa en el Mercosur, ¿qué repercusión puede tener tras los acuerdos con la Comunidad Económica Europea, que todavía están muy verdes, ¿verdad? Porque todavía tienen que pasar por distintas instancias, los parlamentos de cada país. Sobre la industria automotriz, concretamente, ¿qué efectos puede tener esta situación de desintegración, de crisis del Mercosur, con, aparte, estos acuerdos bilaterales que podrían ocurrir con la Comunidad Económica Europea, con los Estados Unidos y vaya a saber con qué otro bloque? Respecto a la industria automotriz, también se podría citar la química. Uh-huh. Libera a las grandes corporaciones multinacionales de la obligación de producir localmente. Claro. Es decir, simplemente pueden integrar las plantas que ya tienen instaladas dentro de sus cadenas internacionales de producción y hacernos funcionar, digamos, simplemente con pequeños eslabones, pero sin que los procesos principales de producción estuvieran acá, y mucho menos transferencia de tecnología. Uh-huh. Bueno, no hay buenos augurios, Eduardo. No, por ese lado no. Por ese lado no, es decir, yo creo, digamos, que los próximos procesos políticos que se van a dar en Argentina, Uruguay y Bolivia, van a ser bastante determinantes para ver qué es lo que sucede. Uh-huh. Tengo pocas esperanzas de que en Brasil se modifique algo de aquí a mediano plazo, uh-huh, porque no veo crecer una resistencia civil, ciudadana, democrática, una alternativa que pueda ofrecer otra perspectiva a Brasil. Y habrá que ver qué configuraciones se adoptan. Lo que está claro, digamos, es que si en Argentina cambia el rumbo, va a haber que buscar la forma, sin pelearse con nadie, de cerrar la puerta y para protegerse. Bien, bueno, Eduardo, te vamos a agradecer y desde ya que te vamos a volver a molestar en alguna nueva oportunidad en el futuro cercano, sobre todo porque el domingo vamos a tener información muy relevante después de las PASO y seguramente este cambio en el mapa del Cono Sur nos obligará a molestarte de nuevo. Con muchísimo gusto, no es ninguna molestia, al contrario. Bueno, te agradecemos infinitamente y bueno, te deseamos lo mejor, te mando un abrazo. Gracias, igualmente un fuerte abrazo para todos. Bueno, gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, hemos hablado con el analista internacional Eduardo Bior y el caudal de información y la calidad del análisis muestra la jerarquía de la persona que hemos invitado a participar en el programa y que lógicamente nos va a acompañar, espero yo, próximamente para que nos siga dando un poco de luz sobre cuestiones de naturaleza internacional, que vos viste la complejidad que tiene, sí. Porque la triple frontera, que supuestamente es tan solo una relación limítrofe entre Paraguay, Argentina y Brasil, se transforma en un campo a través del narcotráfico, el tráfico de armas, de la intervención de la DEA, seguramente de la CIA, del Mossad, de Hezbollah, del financiamiento internacional ilegal, en una zona realmente muy compleja, caliente. Claro. Así que bueno, vamos a seguir hablando con él y sobre el destino del Mercosur, que lógicamente es en el cual estamos involucrados y buena parte de nuestras industrias tienen su destino allí metido. Así también, perdóname, se ata con lo que señalaba Claudio Lozano, ¿no? El tema de las bases americanas, algo de lo que se habla muy poco,
¿sí? Ujú. Y que es preocupante. Una de ellas allí en la Triple Frontera. Así es. Bueno, nos vamos a estirar un poquitito, Daniel. No sé si mi amigo Héctor quiere poner un minutito de música para que nos distendamos y después vamos a la última parte del programa en un diálogo con un precandidato a intendente en Morón, que ya fue intendente de Morón, que se llama Lucas Gui. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y creo que estamos en contacto con el precandidato a intendente en Morón, Lucas Gui. ¿Es así, Lucas? Sí, Mario, un gusto escucharte. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, ¿eh? ¿Y cómo estás vos en esta campaña, Lucas? Ya estamos a 5 días de las PASO. ¿Qué es lo último que estás haciendo ya para cerrar esta semana? Bueno, venimos recorriendo todos los barrios. Hoy tuvimos tempranito una reunión con estudiantes de todos los terciarios, de los profesorados de aquí de Morón, con estudiantes de la Escuela de Teatro, del Conservatorio. Ahora vamos a una reunión con trabajadores de distintos sindicatos que también nos habían pedido tener una charla, recorriendo los centros comerciales. Ayer tuvimos una mateada con una familia de la que participaron también 15, 18 personas, intentando llegar, escuchar, charlar, compartir, llevar nuestra propuesta, tomar sugerencias, recibir algún cuestionamiento, alguna observación. Bueno, vos conocés de qué se trata la campaña, así que bueno, intentando llegar de la mejor forma a esta primera escala, que es el próximo 11 de agosto, y después meterle con todo en lo que resta hasta octubre. Pues vamos a ir un poquito de lo general a lo particular, ¿eh? Vamos Dale. Un poquito de lo general. Dentro de lo que escuchás, y son los reclamos en general, supongo yo que está de por medio la crisis económica profunda que vive tanto el comercio, la pequeña industria, el tallerista, el profesional, el asalariado. ¿Qué es lo que estás recibiendo vos en este contexto y cómo estás viendo la elección nacional en el distrito de Morón? Sí, Mario, es el común denominador, la cuestión económica. Ha golpeado, Morón no es la excepción. Se ve el deterioro del poder adquisitivo, lo deprimido que está el mercado local, cómo eso impacta en el comercio, en la industria. Vos sabés que Morón tiene más de 10.000 comercios, alrededor de 1.100 industrias, de las cuales la mayoría son pymes, y eso se siente. Yo escuchaba algunas cifras a nivel nacional y eso naturalmente tiene el correlato en lo local. Claro. De casi 600.000 empresas que había en el 2015, hoy quedan un poco más de 500.000, o sea que casi 100.000 empresas han desaparecido en estos últimos 3 años y medio, casi 4 años. Y eso se ve en la tasa de empleo, de desempleo también, está nuevamente en 2 dígitos, y en el segmento etario de 18 a 30 años ha crecido inusitadamente. Yo creo que estamos cerca del 20%. Hay números que son alarmantes y que uno no puede dejar de humanizarlos. Cuando se dice que cayó el consumo de leche, Sí. Eso evidentemente es sintomático de que el golpe en las familias ha sido dramático. Pasamos de 270 litros per cápita por año en el 2015 a poco más de 130 litros. Digo, alguna vez se dice cifras y pierde la dimensión humana, la dimensión social de eso. Bueno, ahí hay un montón de pibes y pibas que directamente no están consumiendo leche o están consumiendo mucho menos de lo que necesitan. Y eso se ve en Morón, se ve por el aumento de los comedores, se ve por la centralidad que volvió a adquirir la dinámica alimentaria en las escuelas, cuando no debería tenerla, se ve cuando escuchamos todos los días que una fábrica nueva deja de producir. Hay casos emblemáticos. La única fábrica que producía jeringas en nuestro país cerró. Mave, que producía línea blanca, cerró y decidió importar. Bueno, hay expresiones de esta naturaleza a la orden del día. Bueno, la idea es poder proponerle a nuestra comunidad un camino distinto. Bien, y vos digamos, lógicamente que hay políticas macroeconómicas que son las determinantes para la suerte del conjunto de la nación, pero lógicamente que desde el municipio es mucho lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que has hecho? Porque vos has sido intendente en 2 oportunidades, y ¿qué es lo que pensás que se podría hacer justamente para salvaguardar el tejido económico y social del municipio
que, bueno, es la responsabilidad del Estado más cercano que tiene la gente, que es el Estado municipal. Mirá, cosas bien concretas. Yo creo Sí. que hay una confluencia de elementos que es sumamente lesivo para el comercio, para la industria, para la sociedad en general, digo, pero en el caso particular de la actividad económica. El incremento de los costos, hoy cualquier empresa, cualquier comercio ha visto una evolución sideral en lo que pagaba de agua, lo que pagaba de luz, lo que pagaba de gas, lo que pagaba de peaje, lo que pagaba... Ahí te perdimos, ¿eh? Hola. Entonces, los costos se dispararon Ujú. y como contrapartida, la demanda se cayó. Hay un mercado que está absolutamente deprimido, con una capacidad de consumo sumamente reducida. Entonces, desde el municipio lo que proponemos es, obviamente, acompañados por condiciones macroeconómicas que alienten más la producción y el consumo, y no como ahora la valorización y la especulación financiera o la timba financiera como está pasando, digo, desde el municipio concretamente. Bueno, revisar esa estructura de costos, hay ahí un factor impositivo que el municipio seguramente puede abordar y ver de qué manera puede atenuar o mitigar ese impacto. Obviamente que si se deja de aumentar irracionalmente los servicios, que son tarifas reguladas, también eso le va a impactar al pequeño comercio, a la industria. Y a la hora de la demanda, el municipio es el primer demandante de la ciudad. Si uno ve el impacto que tienen las compras que realiza el municipio en el PBI local, es sumamente gravitante. Bueno, se ha dejado de favorecer al entramado comercial y productivo local para comprar a cualquier lado, sin una lógica de dinámica de mercado territorial. Claro. El municipio, este año vamos a tener alrededor de 4.000 y pico, 5.000 millones de pesos del ejecutado en el presupuesto. Vos sabés que de eso una muy buena parte va destinado a comprar los bienes y servicios que necesita el gobierno local para funcionar. Digo, los elementos de vía pública, los elementos para el hospital, para llevar adelante los jardines, las colonias de vacaciones, bueno, el sinnúmero de actividades que realiza el municipio. No es lo mismo que si quien provee esos elementos es un comerciante de Aedo, Palomar, Castelar, o si es de capital, de otra provincia. Ahí hay un impacto concreto y el municipio tiene que tener preferencia por ese proveedor. Bueno, eso se ha desdibujado completamente. Ahí tenés dos elementos bien concretos en donde rápidamente se puede actuar. No digo que va a ser la solución integral, ni mucho menos, pero de donde el municipio el primer día ya puede actuar. Bien, bien. Bueno, escúchame, si se llegara a cortar, me avisa el operador, te volvemos a llamar, ¿eh? No, Bueno, no, cómo no. si se llegara a cortar, vamos a ver. Vos estás, lógicamente, en competencia con otros precandidatos. Al interior de la fuerza no te voy a preguntar, pero sí hay en ejercicio un intendente, Ramiro Tagliaferro. Si vos tuvieras que hablar de luces y sombras, uno o dos casos, ¿qué dirías que es lo mejor que ha hecho esta administración y cuál es su mayor deficiencia? Lo mejor, me parece que está bueno el fortalecimiento en la red primaria de dos. Vos sabés que te perdemos, no sé si estás en movimiento. ¿Estás en movimiento, Lucas? Hola, ¿me Sí. escuchás, No, Mario? sí, ahí te vuelvo a escuchar, pero por un momento te perdí. Justo que ibas a hablar de las luces de tu adversario, parece que se cortó la comunicación. Una fuerza me lo impide. No, hay que reconocerlo, ¿no? Uno no puede dejar de tener un juicio lo más equilibrado posible y desde ahí hacer política. Yo decía, no, me parece que lo mejor es, a mi criterio, el fortalecimiento de la red primaria de atención de la salud. Hay una inversión que se está ejecutando, entiendo que de manera articulada entre el municipio y la provincia, en la construcción de 2 centros de atención primaria. Eso está bien, el municipio tiene un rol estratégico en la prevención y en la promoción de la salud. No es mejor el municipio que más pacientes atiende en el hospital, no es mejor el municipio que con política sanitaria evita que su población se enferme, y ahí está el rol importante de los centros de atención primaria. Otra cosa que me parece rescatable es que dentro de lo que para nosotros era nuestro plan de desarrollo estratégico, había un capítulo que estaba vinculado al Polo Industrial Tecnológico Aeroportuario Morón, el PITAM, que ellos decidieron sostenerlo, ratificarlo y hasta profundizarlo. Eso me parece sumamente reivindicable. Me gustaría saber cuál es su plan de desarrollo estratégico, así como nosotros teníamos el nuestro, que obviamente es perfectible y que es pasible de ser cuestionado y demás.
Bueno, había uno, me gustaría saber cuál es el plan de ciudad que ellos se proponen, y entre las sombras, me parece que es una gestión que ha desdibujado todas las instancias de participación popular, que no cree en la participación y el protagonismo social para tomar decisiones, entonces no se ha alentado la participación de la ciudadanía. Me parece que se han también desconfigurado todos los espacios vinculados a la transparencia, la rendición de cuentas, que para Morón eso era parte de un activo institucional importante. Y después cuestiones concretas en materia de infraestructura. No se ha construido un solo metro cuadrado de vivienda, no se ha avanzado en políticas activas en materia de promoción del empleo, en educación. Los servicios educativos, tanto provinciales como municipales, están atravesados por dificultades de edilicia muy delicadas. Bueno, podríamos seguir enumerando, pero para hacer una síntesis. Está bien. Te voy a preguntar sobre 3 temitas más particulares. Uno es el aeropuerto de acá de El Palomar, sí, que es zona en la cual, sabés vos, está Radio La Luna, sí, y que tiene una enorme cantidad de quejas y de cuestionamientos. ¿Qué pensás en torno a esta iniciativa de haber habilitado este aeropuerto como un aeropuerto comercial? Yo lo planteaba o lo insinuaba recién. Para nosotros, dentro de nuestro plan de desarrollo de ciudad, la actividad aeronáutica, la actividad aerocomercial, era una actividad importante. Me parece que pensar el futuro de Morón disociado de la actividad aeronáutica, teniendo 2 pistas, ¿no? De 2 infraestructuras, 2 entornos como las 2 bases, la de Morón y la de Palomar, con pistas de más de 3.000 metros de cada una, nos parecía un... finalizar eso. ¿Se escucha, Mario? Sí, pero sí. Se puede llegar a cortar y te volvemos a llamar, ¿eh? Entonces decíamos eso, pensar el futuro de nuestra ciudad disociado de esos 2 activos nos parecía un despropósito. Te quiero preguntar tu opinión sobre un proyecto que, lógicamente, empezó con mucho entusiasmo en su momento, tuvo avances, tiene quietud en este momento, y es el soterramiento del Sarmiento. ¿Cómo pensás que en un contexto que se avecina, sea quien sea el presidente, sean quienes sean las autoridades en la provincia, etcétera, va a ser va a haber restricciones presupuestarias? ¿Cómo pensás que debería evolucionar el soterramiento del tren Sarmiento? Es un tema interesante. La verdad que yo tengo una primera apreciación, pero tampoco está demasiado fundada en elementos de concretos que hayan aportado especialistas. Pero a mí me parece que eso va a requerir algún nivel de análisis, de revisión. Me parece que no es viable en la operatoria financiera actual. Yo volvería a un esquema anterior, en donde eran los privados los responsables de costear la obra, saliendo al mercado, consiguiendo financiamiento, porque me parece que el Estado no va a disponer de los recursos necesarios para llevar adelante semejante obra en función de las urgencias sociales que va a tener que atender, ¿no? Recién hablábamos de la caída del consumo de leche, de carne, el incremento de la indigencia, la pobreza. Me da la sensación que hay algunas obras que inexorablemente para su desarrollo van a tener que contar con financiamiento externo. Y después, en todo caso, volver a discutir. Esa obra se pensó hace más de una década. Hay que ver si, en función de la actual dinámica urbana, de las características del transporte del área metropolitana, sigue siendo el diseño igual hoy que allá en el 2004, 2005, cuando se pensó. Sí, es una obra necesaria, la sometería otra vez a algún nivel de análisis. Así es. Por ejemplo, convocar a técnicos ferroviarios, especialistas, vecinos, economistas, para ver cómo podría seguir eso, porque el otro problema que tenemos, que si esa obra no se hubiera iniciado, este tema no te lo estaría preguntando. Ocurre que esta obra está llegando desde Aedo a Villaluro, y es como que hemos hecho un gran túnel que no se sabe bien para qué, si la obra no se finalizaría. Yo te escucho entrecortado, Mario, ¿me escuchas bien?
Yo te escucho, ahora te estoy escuchando. Hoy hemos tenido una comunicación excelente y en los últimos minutos no nos ha resultado de la mejor calidad, pero de todas maneras hasta aquí nos hemos escuchado bien. Voy a dejar el tema del soterramiento porque más o menos me quedó claro que podrías habilitar, digamos, un gran espacio de diálogo para ver cómo continúa la obra y llegar a las resoluciones, tanto sea del servicio como del soporte financiero para que la obra se pudiera concluir, bueno, por lo menos el más eficaz de todos. Te quiero preguntar por algo que a mí personalmente me preocupa de hace muchos años, que son los espacios verdes, porque las ciudades, lógicamente, cada vez reclaman más espacios verdes, sobre todo dado la obra que tenemos en construcción, donde hay edificios. En Aedo no son de los más altos, pero es indudable que ha habido un aporte muy significativo de inmuebles de 3, 4, 5, 6 pisos que van poblando a la ciudad, cosa que es muy buena, pero también va creciendo la demanda de espacios verdes. ¿Tenés algo pensado respecto de estos mismos terrenos que, para que la gente en general los ubique, son los viejos terrenos del ferrocarril, de los talleres ferroviarios de Aedo, ahí lindantes a Rivadavia? ¿Tenés pensado si se puede, donde hoy está la central de monitoreo que hizo el actual gobierno, si de allí se pueden ubicar espacios verdes como para que sean pulmones para los jóvenes, para los niños, para los abuelos, para que la gente tenga un lugar donde correr, donde distraerse, donde, qué sé yo, jugar al ajedrez? Sí, para nosotros ese es un tema transversal. El espacio público es el espacio de la democracia por definición y el Estado ahí tiene que tener una política de desarrollo y de promoción. En ese espacio en particular, vos sabés, Mario, porque aparte hiciste aportes valiosos en ese sentido, nosotros tenemos pedido el uso y la cesión por parte del Estado Nacional, y aquello que podía ser el propósito de cuando lo pedíamos y ya hace más de una década, bueno, hoy también puede ser objeto de una revisión, de una actualización. Y nosotros nos comprometemos a que si efectivamente logramos esa cesión, volver a generar una dinámica de participación para que la comunidad nos ayude a pensar el destino final de eso, que es un activo estratégico para la ciudad, porque en un entorno plenamente urbanizado, como es el caso de Morón, disponer de esos espacios son recursos muy valiosos. Bien, y ahora ¿qué pronóstico? La última que te hago, y te agradezco, y en el futuro, lógicamente, te vamos a volver digamos, a invitar a participar en este programa. ¿Qué pronóstico tenés para el día domingo aquí en Morón y en general tu visión sobre qué es lo que puede ocurrir a nivel nacional? Sí, somos la verdad que muy, muy optimistas. Nosotros en general creemos que vamos a poder ser el instrumento que va a hacer expresión del descontento que creemos que es mayoritario en nuestra sociedad. Hoy nosotros advertimos que hay una mayoría importante que quiere dar vuelta a la página y confiamos que sea nuestra propuesta, la que encabeza Alberto, Cristina, Axel y Verónica y nosotros aquí, la propuesta que pueda canalizar ese deseo de terminar esta etapa y empezar otra a partir de diciembre. Bueno, esa es nuestra tarea, nuestra misión. Bueno, Lucas, te deseamos lo mejor. Lógicamente que lo tenemos que hacer también con el resto de los candidatos, porque en esto va la suerte de nuestra democracia. Y desde ya que te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de comunicarte con este programa y seguramente nos vamos a volver a comunicar dentro de no mucho tiempo. Para mí es un gusto, un honor. No dejo de reconocer tu trayectoria y lo mucho que le has aportado a la vida pública, no solo de Morón, sino del país. Así que a la disposición. Te mando un abrazo grande y un cariño al equipo y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Un abrazo. Chacho. Bueno, aquí por horario se nos va cerrando el día de hoy el programa. Ya lo que viene es España en el recuerdo, con nuestro amigo Paco Rodríguez. Y nosotros, que creo que hoy tuvimos un programa bárbaro, yo por lo menos me voy muy conforme, por el volumen de información que hemos dado,
por los protagonistas, por la claridad de quienes han expuesto, a veces ideas complejas, a veces no las ideas más simples, sencillas y superficiales, pero que lo han hecho de la mejor manera. Así que me voy absolutamente satisfecho, convocándolos para el lunes que viene, que ya va a ser el lunes inmediatamente posterior a las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias del domingo 11 de agosto. Que sea lo mejor para el país, que sea lo mejor para el país. Yo creo que necesitamos un cambio importante de rumbo. Creo que lamentablemente el presidente Mauricio Macri no ha sabido aprovechar este tiempo que ha tenido a cargo de la presidencia, y cuando dice que va a insistir con las mismas ideas, la verdad es que es muy difícil pensar que insistiendo con ideas que fracasaron siempre y que también fracasaron ahora, se pueda formar un futuro un poquito mejor que el que tenemos hoy. Esto hay que cambiarlo. El presidente debió haber dicho voy a cambiar en un segundo mandato, pero él dice que no va a cambiar. Por tanto, creo que llega el momento del cambio, pero esperemos que el cambio que se dé sea el mejor para el conjunto de los argentinos, dado que cambiamos mucho y muchas veces no cambiamos nada. Ahora sí, nos despedimos. Chau, Matías. Chau, Mario. Espero que vuelvas dentro de poco a integrarte a esta plantilla del programa. Chau, Daniel de Abrantes. Nos vemos la semana que viene. El lunes a las 12. Chau, Héctor Didío. Y el lunes a las 12 aquí en Radio La Luna, AM 1140, La Brújula. Chau.